Quiero agradecer acá en el estudio de RTU la presencia de Pedro Donoso Müller, él es consultor político, también de Tanya Torres, quien es constitucionalista, y telemáticamente se va a conectar con nosotros la politóloga. Ya la tenemos a Pamela León desde la ciudad de Guayaquil, politóloga que también está conectada con nosotros. Amigos, gracias por acompañarnos en este panel para tratar de leer un poquito los resultados. Con la venia de las damas, tanto de Tanya cuanto de Pamela, quiero empezar con Pedro. 40%, sobre el 40%, Pedro, por la experiencia, ¿ya se puede hablar de una tendencia o no aún? Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación, Fabricio, un gusto estar con Tania y Pamela. A ver, lo importante finalmente cuando empiezan a ingresar los datos no solo son los datos que ingresan, sino qué tipo de datos están ingresando. Es decir, si por ejemplo aún no hemos contabilizado las actas de la costa, por ejemplo, que tiene mayor peso, digamos, en el electorado, etcétera, entonces es difícil como determinar si puede existir una tendencia o no, digamos. Es decir, hay varias variables, podría atreverme a decir, ¿no es cierto? La primera es la diferencia en las preguntas, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay una diferencia abismal en varias, pero hay una diferencia más corta, digamos, en algunas otras, entonces no se podría hablar categóricamente de una tendencia, sino que habría que ver, por ejemplo, en Guayas, ¿verdad? ¿Qué distritos han ingresado ya? Si es que finalmente ya han ingresado la información de las 7 provincias del Ecuador que hacen el 75% del electorado. No nos olvidemos que el Ecuador electoral es de 7 provincias. Entonces, digamos, yo me atrevería a decir que falta como mucha información para determinar si puede haber una tendencia o no. ¿Cuándo es una tendencia? Y esa tendencia es irreversible. Una tendencia es irreversible finalmente cuando el margen de diferencia, ¿no es cierto?, entre el sí y el no, y esto te lo debería contestar con mayor profundidad, digamos, un estadístico, ¿no es cierto? Pero, digamos, el primer punto es la diferencia entre el sí y el no, evidentemente, pero el segundo punto también es qué tipo de actas han sido escrutadas y analizadas. Es decir, no es lo mismo finalmente que ingresen actas escrutadas de provincias pequeñas que actas escrutadas finalmente. Que Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí. De las 7 provincias, digamos, que conforman el 75% del electorado, no nos olvidemos de eso. Hay una pirámide, ¿no es cierto?, de 7 provincias, donde 4 son de la costa, 3 son de la sierra, que juntas forman el 75% del electorado, digamos, ¿no? Entonces, ahí tienes, digamos, una representación importante. Entonces, hay que desagregar mucho más los datos para saber si esto se convierte en una tendencia o no. Pero en este momento, por ejemplo, más allá de esta explicación que me parece muy válida para entender cómo debemos leer por ahora este porcentaje y esperar, o al menos hacer ese análisis cuantitativo que plantea Pedro Donoso, ¿sorprende cómo se están dando las cosas, Pedro? A ver, para responder un poco a tu pregunta, yo me atrevería a decir que en la pregunta A y en la D, por la diferencia, quizás ya podríamos hablar de una tendencia. Ya. Porque la diferencia es muy grande. Es muy grande. Sí. Yo creo que esa parte, lo que estás diciendo en este momento creo que es fundamental. Como están las cosas en la pregunta 1 sobre bases militares y la pregunta 4 sobre consulta, que a mí me parece eran las joyas de la corona de la consulta, porque yo soy de los que sostiene, y esto lo he dicho públicamente en varias ocasiones y creo que lo he compartido con ustedes en las entrevistas, las preguntas 2 y 3, o sea, la B y la C, para mí eran preguntas de enganche. Ya, y eran fácilmente preguntas de seducción al elector. O sea, porque la gente no quiere a los políticos, porque cuestiona a la asamblea, pero esas 2 preguntas, ¿tú sí ves ahí una tendencia irreversible? Sí, porque digamos ya es muy grande la diferencia. ¿No? 60-30. Más o menos. Entonces, pero en la B y la C, digamos, yo creo que ahí se van acortando los márgenes. No digo que vaya a ganar el sí o el no, definitivamente, claro, pero creo que puede de una u otra manera variar el resultado. Interesante lo que planteas, Tanya. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Yo le había invitado a Tanya sobre todo por su conocimiento en temas constitucionales, porque claro, la gran interrogante era, a ver, un hipotético resultado favorable para el gobierno hubiese implicado, en el caso de las 3 primeras preguntas, que automáticamente esas interrogantes se iban a plasmar en modificaciones a la Constitución. Bases militares, reducción del número de asambleístas y eliminación del fondo partidario. Y en el caso de la cuarta, se va a llenar el camino para que de aquí comencemos a hablar ya de la instalación de una constituyente. ¿Qué pasa ahí entonces si esto se mantiene, Tanya? Buenas noches, qué gusto. Hola, muy buenas noches, Fabricio, y por supuesto a los magníficos profesionales que se encuentran aquí en este panel. Bueno, primeramente, sin duda, decir que los resultados electorales pues, no solo nos sorprenden a quienes en su momento hicimos vocería. Espera un segundito, vamos a corregirle el audio. Tenemos un problema con el micrófono de Tanya, ya lo vamos a revisar. Un segundo, Tanya, que obviamente para que se pueda escuchar adecuadamente ya le revisan el micrófono. A ver, la tengo a Pamela León. ¿La tengo a Pamela León conectada? Pamela León, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Fabricio. Un saludo para Pedro y también para Tanya. Gracias, ya voy a seguir, le van a solucionar. Uy, ahora sí lo escucho.
preliminar. Lo escucho con mucho eco, Fabricio, no logro distinguir la pregunta. No, tratemos eso con Pamela. Ya tengo, ok. Retomemos con Tania. Otra vez de salud, por favor, ahora sí desarrolle la idea, Tania. Ok, Fabricio. Entonces, bueno, lo que decía es que evidentemente, inclusive a quienes en su momento hicimos vocería por una votación del no para la Asamblea Constituyente específicamente, los resultados también son sorprendentes. Y digo esto porque eventualmente veíamos una campaña llena de desinformación, en donde básicamente lo que el gobierno posicionaba sobre la Constitución del año 2008 y la vigente es una constitución de delincuentes, una constitución que protege a los delincuentes. Y esa fue una narrativa bastante utilizada como para decir que frente a una constitución de este tipo, pues no era posible realmente realizar los cambios profundos que el Ecuador o el país necesita para los problemas que estamos viviendo. Entonces, creo que sin duda estos resultados nos sorprenden, pero también yo creo que nos dan a pensar de que existe un país que siente más allá de una norma y que sabe que los grandes problemas no solo se resuelven a raíz de una constitución o de un cambio constitucional. Vivimos y el Ecuador en este momento está sufriendo los embates de los problemas de falta de acceso al sistema de salud. Una gran cantidad de funcionarios públicos que han sido suprimidos y que han salido de sus puestos de trabajo gracias a una serie de normas que a día de hoy, ustedes saben, han sido declaradas inconstitucionales. Un país que además está sumido en un grave problema de crisis e inseguridad. Pero además, Fabricio, recordemos el antecedente de esta consulta popular para Asamblea Constituyente. Recordarán ustedes que uno de los grandes enemigos también posicionados por el gobierno en su momento fue la Corte Constitucional. Además de una consulta popular a la que hoy el pueblo evidentemente le está diciendo que no, en la cual la Corte Constitucional inclusive tuvo que convalidar ciertas actuaciones del gobierno para permitir que en efecto exista esta consulta popular sobre Asamblea Constituyente. Entonces, haber llegado a este punto implica una serie de situaciones, una serie de momentos críticos para el gobierno, pero no solo para el gobierno, sino para la ciudadanía que siente en el día a día los problemas sociales y que no ve cambios profundos y que sabe que una constitución no puede cambiar la realidad de la gente si realmente nuestros gobernantes no se ponen la camiseta y no se ponen a trabajar en las cosas que realmente les corresponden. Usted señaló al inicio de su alocución esta suerte de miedos que empezaron a meter a la gente respecto, no miedos, sino tal vez resquemores e incluso críticas sobre esta narrativa de que los privados de libertad o los delincuentes tienen más derecho que los ciudadanos de bien. O sea, que aquel que no ha cometido un acto delincuencial. Entonces el propio presidente empezó a ir a los medios y a decir, mire usted, por ejemplo, se lo dijo por primera vez a Fernando del Rincón, ¿no? Que en una sala de emergencia, un médico, si es que tiene a un delincuente que está a punto de morir y una mujer embarazada, le atiende primero al delincuente. Esa narrativa caló de alguna manera en un primer momento o al final ciertas vocerías potentes al margen de ciertas organizaciones políticas que como que se están declarando como ganadoras. A mí me parece que si es que eso se confirma, es un resultado netamente ciudadano. Yo lo veo así. Pero hubo ciudadanos que empezaron a establecer un ejercicio de pedagogía constitucional. ¿Cree que eso fue clave, Tanya? Yo creo que con los resultados que estamos viendo el día de hoy, no. Definitivamente no, porque el ciudadano que utiliza el sistema de salud sabe que hay un sistema de triaje que en su momento se explicó, sabe que no es que llegan preguntándote si eres delincuente o ciudadano normal y corriente, y creo que ese es un poco el sentir de la ciudadanía. La ciudadanía no está queriendo saber si le están atendiendo al delincuente o al que no cometió un delito. Lo que la ciudadanía exige es medicinas, lo que la ciudadanía exige es que se pague a las dializadoras. La ciudadanía exige que no de un rato a otro te digan eventualmente al IES se le va a quitar el sistema de salud. Yo creo que todos lo del IES pudo haber sido clave.
podría ser un elemento, creo yo, pero recordemos que hubieron muchas narrativas alrededor de lo que eventualmente se planteó como cambios constitucionales, inclusive lo que en su momento el presidente dijo que una constitución se podría redactar con ChatGPT, lo cual afecta completamente el principio democrático de un Estado, porque para construir un gran pacto social lo que se requiere es escuchar las distintas voces que existen dentro de un país. Pedro, lo de ChatGPT pudo haber, digamos, generado una conversación altamente negativa. No voy a decir que esto fue decisivo, pero pudo haberle abonado a esta sensación negativa. ¿O tú crees que es una cosa muy tangencial? Es que yo soy muy reacio porque el problema del Ecuador es que cada elección te genera mitos que después hay que desmitificar en la siguiente elección, ¿no? Es decir, por ejemplo, Lazo nos demostró una vez más, digamos, que las consultas populares, ¿no es cierto?, son referéndums de aprobación. Después llegó Noboa, perdió algunas, ganó otras, y salimos nosotros, yo me incluyo y me hago cargo, a decir que no, finalmente, que no siempre se da ese fenómeno. Entonces, y ahora volvemos a lo mismo. Es supremamente, para los que hacemos ciencia social, recién empieza nuestro trabajo. Es decir, ahorita recién, ¿no es cierto?, con los números, hay que investigar a profundidad qué pasó. Es una investigación cualitativa. Es mucho más cualitativa. Tú que no crees en encuestas cualitativas. Es que no existen las encuestas cualitativas, es un término que no existe, digamos. Que algunos ¿no? lo usan, ¿no? Algunos lo usan y entrevistados por ti mismo. Además, ¿no? Pero sí, digamos, es decir, ahorita recién empieza el trabajo de profundizar, ¿no es cierto?, y preguntar a la gente qué es lo que sucedió. Porque claro, lo que sucedió, digamos, por lo menos de los números que nosotros manejábamos, no era, digamos, un escenario de alta probabilidad, era un escenario de baja probabilidad, ¿no? Es decir, me remito finalmente a la encuesta del CIES del 8 y 9 de noviembre, Quito y Guayaquil, yo siempre voy a recalcar esto, es Quito y Guayaquil, evidentemente, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahí la diferencia a favor de el sí en el tema de reducción de asambleístas era casi de 40 puntos, la de instalación de una constituyente era de 15.8 puntos a favor del sí, y ahorita estamos viendo que no, digamos, a un 41% del escrutinio, ¿no es cierto?, en Pichincha. En la pregunta, por ejemplo, la constituyente, el 58.95% respondió que no, y hay un 41.05% que respondió que sí. En Guayas, por ejemplo, digamos, la constituyente la diferencia es casi de 20 puntos. Es decir, digamos, otra vez la percepción se desordenó, ¿no es cierto? Otra vez finalmente una era la percepción en, digamos, una encuesta y otra fue, digamos, en la intimidad de la urna, ¿no? La tengo ahora sí a Pamela León. Pamela, vamos a ver si solucionamos el tema del retorno. Bienvenida, buenas noches. ¿Sí me escucha? Solucionado levemente, pero voy a tratar. Pamela, ¿sí me escucha? Lo escucho, tal vez déjenme. Hola. No le escucho, Fabricio. El audio no. A los otros panelistas sí, pero a usted no lo escucho. Y posteriormente, después de esta aprobación de esta constitución, pues hubiera pasado a un referéndum. Con los resultados de esta forma, el presidente entiendo que está recibiendo ya una respuesta de la ciudadanía. Y es algo que inclusive él lo ha dicho. Voy a respetar, y esperamos que así lo haga, va a respetar la decisión de los ciudadanos. Y en ese sentido, Fabricio, pues simplemente los resultados creo que son claros. No hay posibilidad alguna de llamar a una asamblea constituyente, que en su momento inclusive se decía que va a ser de plenos poderes, un poder originario, que esto finalmente implicaba que los derechos se podrían restringir, que
era un poder ilimitado, que podíamos un poco cambiar la estructura del Estado, que eventualmente pues se lo podía hacer a través de una asamblea constituyente. En este punto, nuestra constitución del año 2008 sigue vigente, no habrá cambio alguno y ojo, consideremos que inclusive habiéndose aprobado la consulta popular el día de hoy, es decir, que la ciudadanía hubiera dicho, sí, queremos una asamblea constituyente, todavía nos correspondía entrar a un debate de una eventual constitución y más adelante una eventual aprobación por parte de la ciudadanía. Entonces, digamos que esa constitución tampoco era un hecho habiendo ganado el día de hoy la consulta popular, pues todavía estaba sujeta a esa eventual constitución a un proceso de aprobación ciudadana. Pero, por ejemplo, a ver, de las 3 preguntas de referéndum constitucional, 2 pasaron el filtro inicial de la Asamblea Nacional por la vía del trámite de una reforma parcial. Bases militares y la eliminación del fondo partidario que entrega el Estado a las organizaciones políticas. ¿El presidente podría insistir en una nueva reforma en el futuro? Siempre se puede insistir y de hecho recordemos que eso ha pasado. No es que la negativa acá de un referéndum implica que no vuelva otra vez a fuego cero. No. Puede hacerlo, pero tiene que empezar todo de nuevo. Por supuesto, el procedimiento. O sea, no puede volver a convocar un referéndum con las mismas preguntas. No hay cómo. O sea, el procedimiento tiene que empezar de cero. Desde cero. Que eventualmente, más adelante, después venga un presidente y diga, insisto en quitar el fondo presupuestario a los partidos políticos, puede hacerlo. Como en su momento recordarás, Fabricio, que hablábamos de esta famosísima registro de personas violadoras y demás, que en su momento también lo propuso el presidente Lenín Moreno. Entonces, digamos, un poco cambiaba la narrativa muy levemente, pero en el fondo era exactamente lo mismo. Entonces, el procedimiento se reinició, pero lo planteó el expresidente Lenín Moreno y lo planteó en su momento el presidente Daniel Noboa, salvo que pues en su momento la Corte Constitucional no había dado paso a un dictamen de este tipo y se ratificó en un dictamen parecido en esta ocasión. Entonces, la posibilidad de volver a plantear reformas constitucionales similares existe, pero los procedimientos deben volverse a realizar de manera completa. A ver, revisando en este momento, Pedro, las actas, ¿no? En total son 42,059 actas, de las cuales están validadas 21,000, más o menos. Por ejemplo, en la pregunta A, 21,516, en la pregunta B, 21,700, en la pregunta C, 21,745, en la pregunta C, 22,620. O sea, más o menos, ese es el promedio. Estamos hablando del 50%, sí. Pedro. Y, por ejemplo, en este momento, este es el resultado que aparece en este momento. En la pregunta 1, el no tiene el 60,12%, versus el sí que tiene el 39,88. En la pregunta 2, la pregunta B, el no tiene 57,41, el sí tiene 42,59. En la pregunta C, que era la reducción del número de asambleístas, el no tiene 52,8, el sí tiene 47,2. Y en la pregunta D, la de la consulta sobre la asamblea, el no tiene 61,33, y el sí tiene el 38,67, pero ya estamos hablando del 50%, sí, más o menos. ¿Cómo le ves? No, digamos, yo creo que ya es irreversible. O sea, ahorita ya la diferencia sí. Ojo que hace 10 minutos que empezamos, todavía no teníamos este porcentaje de avance. Exactamente. Creo que en la pregunta 3, digamos, en la ABC, ¿no es cierto? Aún es como muy corta la diferencia. Hablamos de 47,27 por el sí, 52,73 por el no. Ahí, digamos, podría haber algún tipo de cambio, pero por lo pronto, finalmente me parece que ya ahora se puede hablar de una tendencia irreversible. Digamos, que implica una derrota para el gobierno. Evidentemente. Y ahí, derrota. Sí, pero es el convocante, pero evidentemente, es el convocante, ¿no? Es decir, el gobierno fue el convocante y a la larga, digamos, el convocante que recibe un no se vuelve, digamos, a evidenciar el fantasma finalmente del lacismo frente a una consulta popular, ¿no? Ahí la gran pregunta es cuánto cuesta esta derrota. Cuando yo digo cuánto cuesta esta derrota, quiero extrapolarme finalmente a otras instituciones del Estado. ¿Cuánto cuesta esta derrota en la Asamblea Nacional, por ejemplo? Es decir, el gobierno o sus aliados en la Asamblea Nacional van a seguir apostando, digamos, por un gobierno que acaba de ser derrotado. ¿Cómo finalmente eso se extrapola finalmente a la valoración de gestión del presidente o la desconfianza o confianza del gobierno? Pero, por ejemplo, cuando Lasso pierde la consulta popular de febrero del año 2023, Lasso tenía unos porcentajes de aceptación bastante malos, bastante bajos. Así es. O sea, si yo hago esa comparación de Lasso con esos porcentajes tan bajos,
con Noboa, que según las encuestas no tiene unos porcentajes tan bajos. El presidente tiene sobre el 40% de calificación positiva. Absolutamente. Entonces, ¿cómo se entiende eso, Pedro? No se entiende, digamos, por eso les digo, recién, para nosotros que hacemos, digamos, de análisis social, recién hay que plantear finalmente investigación, pero ese no es el punto es, ¿no es cierto? Lazo empieza su debacle con las masacres carcelarias del 22 en diciembre, ¿no es cierto? Y, digamos, empieza como su caída y decide convocar una consulta popular con números bajos. Ahora, el fenómeno Noboa lo que hace es convocar una consulta popular con, digamos, números medianamente estables, ¿verdad? Y la gran pregunta es, ¿este no representará, digamos, un desgaste para el gobierno, sí o no? Digamos, de valoración de gestión, o en imagen, o en popularidad, pero no solo es de eso, sino es de la realpolitik también. Es decir, tú tienes ahorita, ¿no es cierto?, una mayoría que fluctúa en la asamblea entre 78, ¿no es cierto?, y 82 votos. ¿Cómo se van a comportar ahora los aliados? ¿Cómo van a evidenciar los votantes, digamos, los asambleístas que votan con el gobierno de Pachacutic, cuando el movimiento indígena puede decir, ese es el resultado del paro? Ahorita se va a decir un montón de cosas. Y cada quien va a atribuirse a la victoria. Exactamente. Se van a construir silogismos, digamos. El movimiento indígena lo que dijo es, yo cambio la calle, ¿no es cierto?, por la tarima, ¿verdad? Nosotros vimos en las encuestas del CIES, por ejemplo, que la movilización en Quito y aquí, repito, no había movido la percepción. Este puede ser, digamos, el resultado finalmente de una movilización, no lo sabemos. Es decir, hay que hacer mucha investigación. Lo que sí me puedo anticipar es que todos, digamos, los opositores del gobierno van a usar, digamos, esto como, digamos, su bandera, ¿no? Pero hay que ver en qué se transforma esto. ¿Cómo se va a comportar el Consejo de Participación Ciudadana con un gobierno golpeado electoralmente? En la convocatoria, digamos, al concurso de fiscal, CNE, Tribunal Constitucional Electoral. Pero sobre todo fiscal. Sobre todo fiscal. El análisis político lo que te invita finalmente es a ver un hecho político y no a darle una respuesta, sino a mirar al resto de actores cómo se comportan. Eso es un análisis político. Y yo le pregunto antes de ir al corte a Tanya, hablando del tema de la fiscalía. A la comunidad jurídica, ustedes como constitucionalistas, como académicos, ¿se sorprendió que aparezca de pronto la señora Diana Salazar? La semana anterior aparece sin que nadie la haya visto venir. No sé si tú que eres medio clarividente, Pedro, la veiste venir, pero yo no. Yo no la veía venir y de pronto aparece primero en un programa con Yaneli Nostroza en Visionarias y luego apareció en un par de entrevistas y el presidente la anuncia como candidata. Me imagino que la presentó como una especie de centrodelantero no programado para meter el gol. ¿Cómo tomaron ustedes, los académicos y los constitucionalistas, el nombre de Diana Salazar? Bueno, yo creo que en general hay una especie de sinsabor en la forma, en general, en cómo el Ejecutivo está intentando quizá presionar a los jueces o quizá introducirse en el sistema de justicia. Y creo que es evidente, yo creo que no hay necesidad de poner ejemplos porque las situaciones se han evidenciado a lo largo de el gobierno actual. Entonces, si vemos el Consejo de la Judicatura, sabemos lo que pasó en el concurso. Si vemos un fiscal general del Estado, entre comillas, subrogante, suplente del subrogante, y por ahí se inventaron alguna fórmula de poner a una persona que evidentemente tiene un bando político. Y que lo citan como cercano al Ejecutivo, ¿no? Exactamente. Y sabemos perfectamente que el rol de una ex fiscal general del Estado, a día de hoy nombrada como embajadora en Argentina, no es accidental. Entonces, yo creo que en este país hay cosas que a los juristas, más allá de lo técnico, no nos sorprenden por el simple hecho de la clase política que tenemos. Y realmente es lamentable decir esto, porque deberíamos entender que quienes ocupan esos cargos son personas probas, son personas que realmente gozan de la independencia y la imparcialidad necesaria para poder hacer justicia, Fabricio. Lamentablemente en este país los juristas estamos acostumbrados a que quienes están en los altos cargos finalmente sean, digamos, fácilmente manipulables por el poder ejecutivo. Entonces, realmente yo podría decirte que eventualmente hay cosas que no nos sorprenden, más allá de que estamos muy claros de que son cosas que no deben suceder y que no podemos normalizar. Correcto. Déjenme hacer una pausa para seguir conversando con nuestros invitados y ojalá que podamos mejorar la señal. ¿Hay algún problema, sobre todo con el sistema de enlace que tenemos, que es el StreamYard, para poder conectarnos con Pamela León? Acá en el estudio de RTU en Quito, la constitucionalista Tanya Torres y el consultor político Pedro Donoso, leyendo un poco el resultado. Y sí, a esta hora ha avanzado el escrutinio en un 50%. Y claro, Pedro ya
establecía pues una diferencia, ¿no? Es más, hace minutos cuando le preguntaba, estaban en 21,000, ahora están en 23,000. O sea, esto está yendo bastante rápido y yo creo que en una hora ya tendremos un porcentaje muchísimo más alto. Y creo que exagero al decir una hora. Vuelvo enseguida con más información en Proyecciones 2025. Seguimos en Proyecciones 2025 a través de RTU, el canal Noticia. Estamos siendo retransmitidos por las plataformas digitales del portal Primera Plana. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en X, estamos en TikTok. Como siempre, saludos cordiales a los tiktokeros y a toda la gente que también nos sintoniza por las plataformas digitales en esta actualización de la información que estamos generando respecto de la evolución de los resultados electorales. Creo, cruzo los dedos, que ya se haya solucionado el problema técnico con Pamela León desde Guayaquil. Pamela, ahora sí. Crucemos los dedos, ¿me escucha? Lo escucho perfectamente. Qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias. Aquí compartiendo panel con Tania Torres y con Pedro Donoso. Sé que usted estaba escuchando, pero no le podíamos escuchar inicialmente. ¿Cuál es la lectura primigenia que tiene usted cuando ha superado el 51-52% del escrutinio? Y claro, aquí hemos convenido en el hecho de que ya hay una tendencia y esa tendencia va a ser muy complicado, casi imposible que se revierta. ¿Cómo analiza el resultado, Pamela? Bueno, coincido con Pedro cuando comenta que, por ejemplo, en la pregunta A y en la D, eso ya resulta irreversible. De hecho, me parece que en la de los asambleístas hay 5 o 6% de diferencia según lo último que vi. Si esa es la distancia, aún yo en esa tendría mis reparos. Incluso en aquella sobre los partidos me parece que hay un 20% de distancia y eso también podría ya hablar de una tendencia que puede considerarse irreversible. Lo sorprendente es cómo ese viraje puede resultar en cuanto al imaginario social, es decir, cómo se percibe digamos, a los partidos políticos frente a su aprobación, cuando el 14% de la ciudadanía apenas ese 14% confía en ellos. Sin embargo, hay una condición que podría estar incluso en contraposición sobre eso que de alguna manera defiende por sobre lo que entiende de los partidos. Ahora, este no que aparentemente ahora podría visibilizarse como en bloque, es interesante porque Noboa transformó esta consulta en un plebiscito sobre su imagen, la presidencializó. Y elementos como el Nuevo Ecuador, la refundación inclusive, la constituyente, le da también estas
muletas para poder sostener un poco ese plebiscito de poder, como yo prefiero llamarle a las consultas populares. Ahora, para mí, el discurso claro es, no tienes mandato para cambiarlo todo, pero sí para administrar. Hay un gobierno que tal vez la ciudadanía busca que sea más administrativo que transformacional. Hasta ahora, por ejemplo, recordemos que Daniel Noboa había gobernado sin un partido sólido, con narrativa, y que en este momento lo que sí se quiebra es esa autoridad que tenía, que era el plebiscitarismo. O sea, ahí hay una condición que le permite identificar que las lógicas para poder de alguna manera refrendar popularidad están cambiando. Esto no lo tumba necesariamente, pero sí lo congela políticamente, y esto sí podría llevar a reorganizar un poco su relación con el Estado, pero sobre todo con la institucionalidad, y además con esa oposición que yo más bien la dirijo hacia lo civil. Este no puede incluso ser, como decía Sofía Cordero, puede ser un no a ambos, un no tanto para el novoísmo como para el correísmo. Es un no que más bien puede referirse a otros espacios antagonistas que no refieren justamente a estos espacios caudillos. Y un no, entonces, ¿a quiénes? O un sí a quiénes, para no hablar de correísmo y novoísmo, ¿a quiénes? Justamente por fuera de esos clivajes, Fabricio, creo Pero que ¿quiénes también están fuera de esos clivajes, Pamela, en este el momento? correísmo, el anticorreísmo, el novoísmo, el antinovoísmo, él no excede posiblemente ya esas lógicas que de alguna manera se sostienen desde esos ámbitos de polarización en elecciones presidenciales. Esto tiene otras lógicas de elección. Hay un voto que posiblemente pueda llegar a ser tal vez un poco más reflexivo y asociativo por fuera de lo que puede de alguna manera representar el correísmo o el novoísmo. Esto excede incluso estos espacios caudillistas, sobre todo porque creo que el gobierno también aceptó otras cosas cuando instaló el clientelismo a pocos días, que igual la campaña en sí mismo fue cortísima, de 13 días, los bonos específicos a los jóvenes, las bonificaciones a policías y militares, el anticipo a pensiones jubilares, todo ese clientelismo que iba dirigido a grupos, ¿no? Digamos, a individuos que podían representarse en grupos, por ejemplo, los grupos sociales amplios juveniles, los grupos estratégicos que siempre han sido politizados como los jubilados, podrían tal vez buscar que hayan sido funcionales, pero lo que sí indica esto es que Noboa posiblemente es consciente de la limitación del discurso, porque si no fuera consciente de ello, esa narrativa de esperanza hubiese bastado en lugar de instalar una política de transferencias. Esa política de transferencias buscaba sustituir ese faltante, Fabricio, y creo que ese movimiento revela que sabe que está gobernando sin resultados estructurales, que sabe que está gobernando sin mejoras en los ingresos y por tanto busca operar sobre emociones cortoplacistas que de alguna manera generen atajos en lugar de logros que puedan profundizar a la reflexión. Lo del IES, por ejemplo, Por ejemplo, o el hecho de que de pronto la ministra de Trabajo empezó a hablar de los décimos. Ojo, la ministra en ningún momento dijo que el gobierno iba a eliminar los décimos. O sea, yo creo que la verdad tiene que decirse. Siempre defenderé la verdad. Pero mencionó el tema de los décimos y dijo que Ecuador supuestamente era el único país que pagaba décimos. Y claro, se empezó a instalar la narrativa de que el gobierno tenía un plan para eliminar los décimos. Y lo del seguro social. ¿Usted cree que incidió negativamente? Por supuesto que sí. Incidió negativamente porque es un tipo de táctica de presidencias con vocación plebiscitaria, no programática, y cuando de alguna manera se busca instalar una idea de programa en una presidencia que tiene unas lógicas no programáticas y que empieza de alguna manera a mostrar esas plumas de pavo real que pensaban que iban a tener una acogida que iba a verse reflejada en estos procesos electorales, también te hablan un poco de la visión de gobierno que se tiene, porque si bien no se habló de los décimos, sí se habló diciendo que el país, básicamente Ecuador era el único país que contaba con estos beneficios de ley, cuando luego Lupa Media también indicó que esta información era falsa. Pero el hecho de que sea falsa o verdadera, lo importante acá es la visión de poner esos beneficios de ley en duda. Entonces, estos gobiernos que usan estas transferencias preelectorales sin respaldo en lo argumental, incluso en lo programático, tienden a sufrir crisis de apoyo
que suelen verse sobre todo digamos, en estos exámenes, que podríamos decirlo así, establece la ciudadanía para calificarlos. Entonces, la gran pregunta realmente es si tiene con qué comprar a la siguiente popularidad, diciendo o entendiendo ahora que lo plebiscitario no necesariamente lo ha acompañado. Revisando el ex, acá me encuentro con un par de reflexiones, no un par, varias reflexiones de Tatiana Larrea del CIES, que estuvo con nosotros en Revelaciones el pasado viernes en una interesantísima charla con los colegas Edgar Vázquez y Juan Carlos Calderón. Tatiana dice, ¿qué va a pasar el domingo 16? La verdad, cualquier cosa puede ocurrir, decía Tatiana. Y no se trata de evitar un pronóstico ni de temer fallar. La incertidumbre del electorado, que no es lo mismo que indecisión, y ahora le voy a preguntar a Pedro cuál es la diferencia entre incertidumbre e indecisión, es alta, muy alta, es una constante en los últimos procesos electorales y responde a una mezcla compleja de factores: falta de información, confusión, apatía, pesimismo, desconfianza, polarización y ausencia de liderazgos unificadores. ¿Cómo ha sido esta campaña? Corta, vaciada, interrumpida y desigual. Yo le dije turra el día viernes en la radio. Turrísima esta campaña. Por un lado, una campaña por el sí, personificar en el presidente proponente, jugando en solitario, haciendo y deshaciendo, diciendo, desdiciendo y contradiciéndose, concentrando recursos y casi monopolizando la narrativa. Por otro lado, una campaña ciudadana por el no despartidizada que se alimenta de causas y del malestar ciudadano acumulado. Todo puede pasar, decía Tatiana. Pero hay elementos que pueden inclinar la balanza. Ansiedad social por cambiar una realidad percibida como negativa. Polarización, un anticorreísmo temeroso de que una constituyente abra la puerta al retorno de Rafael Correa. Acumulación de malestares, ciudadanos no resueltos ni atendidos por el gobierno, errores y contradicciones en la comunicación del gobierno, ausencia de un liderazgo unificador de la oposición y excesos, represión, bonos, propaganda, clientelismo. ¿Cuánto influirán estos elementos en el voto? Quedan más preguntas que certezas. ¿Habrá respuestas? Muy posiblemente, decía Tatiana. Ya Pamela nos hablaba de estos discursos que terminaron pasándole factura al gobierno. Pero le pregunto a Pedro si coincide con esta lectura de Tatiana en el macro. A ver, sí, en el macro, ¿no es cierto? Yo creo que esto es de hace 3 días, ¿eh? Sí, No es de hoy. Sí, lo leí. Además, sí, lo venimos nosotros sosteniendo que, claro, hay una absoluto desorden en la percepción, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta derrota electoral, que es una derrota muy, muy grave para el gobierno, se da en un momento en donde el presidente Noboa recupera finalmente valoración de gestión positiva, de acuerdo al mismo CIES, obviamente solo Quito y Guayaquil, pero también había como un comportamiento medio extraño en la percepción, ¿no? Por ejemplo, la confianza en el gobierno es la primera vez que supera lo positivo a lo negativo. Es decir, en esta encuesta del CIES de noviembre, la desconfianza, digamos, cae, comparado con octubre, ¿no es cierto? Cae finalmente casi 10 puntos. Ahora la confianza era mayor. Pero esta misma encuesta le hace una pregunta a la gente y le dice, ¿usted cree que es altamente probable, muy probable, poco probable, algo probable, nada probable que el gobierno, por ejemplo, quite el subsidio al gas? A pesar de que ya la confianza supera la desconfianza en esta encuesta que estoy citando, hay un 51.6% de la gente que dice es altamente probable y probable que el gobierno quite el subsidio al gas. Entonces ahí viene la pregunta de ¿cómo confías en un gobierno si el encuestado está admitiendo finalmente que es probable que el gobierno le esté mintiendo, digamos, ¿no? Entonces hay un desorden en la percepción. Lo único que no puede suceder ahora, finalmente, es que todo el mundo empiece a cantar victoria y diga el gobierno está acabado, ¿no es cierto? Porque otra vez nos va a sorprender, es decir, son ciclos, digamos, que suceden de una manera tan violenta, ¿no es cierto? Que el momento que sacas este tipo de conclusiones, finalmente te equivocas, ¿no? Entonces ahí viene la gran pregunta, que es, ¿cuál es el costo? Un poco lo que decía Pamela, ¿cuál es el costo que ahora tiene el gobierno? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a cambiar su estrategia de tener una falta de gestión basada además en la lógica plebiscitaria? Es decir, porque el gran, digamos, el gran negocio del gobierno era estar siempre en elecciones, ¿no es cierto? Porque todos los indicadores lo dicen, ¿no es cierto? No tiene una buena gestión, pero es excelente y es muy eficaz en las elecciones, digamos, y los procesos eleccionarios. ¿Esto va a cambiar o no va a cambiar? O finalmente cuando se encuentre con una reducción en su mayoría en la asamblea, por ejemplo, ¿se vendrá una muerte cruzada o no se vendrá una muerte cruzada? Es decir, ¿va a cambiar el andarivel y la estrategia? Pero se podría arriesgar a eso. ¿Va a cambiar o no la estrategia finalmente de ir siempre en elecciones? ¿Cuál va a ser su nueva estrategia? Si ya te abandona la tarima, ahora tienes que regresar a ver a la gestión.
y los indicadores son malos en la gestión, nos guste o no nos guste, los indicadores son números fríos finalmente, no son, este es el 2025 es el año más violento de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué va a pasar? Como digo, para los que hacemos análisis político y de ciencia social, esto recién empieza para nosotros. Ahora, también yo reviso, ¿no? Y en el caso, Tanya, de la comunidad jurídica, siempre hay excepciones como en toda regla, pero me dio la impresión de que hubo un criterio mayoritario de la comunidad jurídica de cuestionar la consulta, cuestionar la constituyente, cuestionar la manera como se pretendía la constituyente, insistiendo en que, por ejemplo, había gente que dice, sí, hay que hacer una nueva constitución, pero hay que saber cuál es el plan. Yo siempre critiqué el hecho de que no encontré un plan, no encontré un ambiente constituyente, incluso establecí diferencias con 1997, que tuvimos la Asamblea Constitucional de Sangolquí, y 2007, que tuvimos la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde sí había ambiente constituyente. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de la comunidad jurídica sobre las preguntas y la postura que asumieron los académicos? A ver, yo creo que sin duda la postura de los académicos ha sido fundamental en este proceso, sobre todo un poco tratando de llevar a la gente la información de lo que se pretende realmente a través, por ejemplo, de una asamblea constituyente o de las reformas que se planteaban a la Constitución. Pero yo creo que en esencia fue quizá el posicionamiento respecto a una eventual asamblea constituyente, porque los juristas, o quienes de una u otra forma estudiamos mucho más de cerca de qué se trata este tema, sabemos que reescribir el pacto social, volver a hacer las normas, volver a escribir esos derechos, que además, consideremos, son 15 años de vigencia de la Constitución del año 2008, que ha permitido además una serie de avance en desarrollo jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional. Entonces, resultaba hasta contradictorio decir, y a mí personalmente me resulta contradictorio decir que es una constitución demasiado garantista, pero si teniendo una constitución extremadamente garantista, el sistema de salud está como está, si los problemas sociales nos están rebasando, ¿qué es si tenemos una constitución que tanto nos protege, entonces ¿por qué los temas sociales finalmente están como están? Y en ese sentido creo que la posición de la comunidad jurídica ha sido, necesitamos claridades sobre qué normas se requiere cambiar y en ese sentido, cómo esas normas realmente van a influir en la vida del ciudadano. Porque si lo que estamos buscando es restringir derechos, en su momento, como te decía Fabricio al inicio, decir que finalmente el debido proceso solo le sirve al delincuente, no tiene sentido alguno, porque el debido proceso es una garantía que se encuentra en la Constitución que finalmente se aplica a todos los ciudadanos, que eventualmente, por supuesto, a través del Código Integral Penal se implementan penas específicas para los tipos de delitos. No quiere decir de ninguna forma que al que roba se lo trata de la misma forma que al que viola. Creo que eso también en su momento se trató de explicar o se trató de dar a entender a la ciudadanía. Eso no fue tan fácil de vender como uno hubiese pensado, que en el imaginario de la gente, aprovechando... No soy peyorativo al decir lo que voy a decir por si acaso, aprovechando la ignorancia de la gente en temas jurídicos, porque no es que el común de la gente maneja temas jurídicos. Así es. O sea, la gente no compró ese argumento tan fácilmente, Tanya. Me parece que con los resultados que estamos viendo, no. Y la verdad es que para mí sí era una narrativa súper peligrosa en su momento. Yo escribí una columna en la cual justamente decía, no podemos lanzarnos a escribir las reglas de un país sobre la base de nada, ¿sí? Sobre la base de realmente suposiciones, porque tampoco es que el gobierno tenía una línea clara de qué es lo que buscaba a través de una asamblea constituyente. Creo que lo que tú mencionabas, Fabricio, hace poco hablabas de la incertidumbre. Creo que la incertidumbre eventualmente sí juega un rol fundamental en el votante cuando de repente se topa el IES, cuando de repente se topa la salud, cuando de repente te hablan de derechos laborales, que la gente no quiere perderlos. Recuerda, Fabricio, que en su momento inclusive se hablaba de que se va a reducir la edad para jubilación y en general, momento, sí. Recordarás, Fabricio, una serie de leyes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. Entonces, hubieron ya, digamos, algunas evidencias de que ni siquiera se respetó la Constitución actual y que aún así
se tuvo vigente por algún tiempo algunas normas que posteriormente la Corte Constitucional las declaró inconstitucionales. Entonces, sí, se habla de un respeto a la norma, sí se habla de un respeto a la Constitución, pero realmente no se lo hizo, evidentemente no se lo hizo. Entonces, ¿qué esperaba la ciudadanía de una eventual asamblea constituyente en donde se reescribe las normas de un Estado? Correcto. A ver, estoy revisando algunos resultados, ¿no? Pedro decía me parece con fundamento, que hay que ver un poquito el comportamiento a nivel de las provincias. Yo acá tengo, por ejemplo, Manabí, ¿ya? En Manabí igualmente está sobre el 50%. De 4.014 actas están 2.336, un poco más del 50%. Y claro, tenemos al no con el 70,53 en la pregunta de las bases militares, 70%, 69.5, 70% en la pregunta sobre la eliminación del fondo partidario, 67% en la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, me refiero al no, ¿verdad? Y 71% en el tema de la asamblea constituyente. Es Manabí. Entonces ahí hay una clara victoria del no. Me voy a mi provincia, a Tungurahua. Tungurahua no es es una provincia en donde el presidente Noboa ha tenido buenos números y de hecho, en Tungurahua, por ejemplo, igualmente al 50%, el sí tiene el 53% en la pregunta 1, el sí tiene el 57% en la pregunta 2, el sí tiene el 64% en la pregunta 3, el sí tiene el 51% de la pregunta 4, pero claro, si yo comparo poblacionalmente Manabí con Tungurahua, hay una diferencia sustancial. Tungurahua es una provincia electoralmente mucho más pequeña, pero yo hablo desde lo simbólico. ¿Ya? Manabí, que es una provincia donde tiene una gran presencia el correísmo, Tungurahua, que es una provincia en donde evidentemente el correísmo no ha tenido fuerza, sino más bien la oposición en su momento al correísmo, y en este caso el novoísmo. ¿Qué pasó en Imbabura? También es interesante leerlo de Imbabura. ¿Por qué? Pedro, Pamela, Tanya, por el tema del paro. En Imbabura, por ejemplo, la pregunta 1, el no tiene el 69%, la pregunta 2, el no tiene el 65%, la pregunta 3, el no tiene el 61%, la pregunta 4, el no tiene el 69%. Imbabura. Y me voy a Azuay. ¿Por qué? Por el paro, por la marcha, por la movilización ciudadana sobre el tema de Quimsacoche y toda la polémica respecto del proyecto minero. En Azuay el no alcanza el 60.21% en la pregunta 1, el 56.25% en la pregunta 2. En la pregunta 3, en cambio, el sí tiene 50%, le supera por unas pocas décimas al no, que tiene 42, casi 50% igual, 50,07 el sí, 49,93 el no. Y en la de Asamblea Constituyente, el no tiene 62,94%. Voy primero con Pamela y luego con Pedro para leer un poquito esos resultados en estas provincias que así a grosso modo los hemos revisado. ¿Cómo le ve Pamela? Listo. Bueno, a ver, en ambos territorios, según lo que ya estamos escuchando de ti, Fabricio, posiblemente él no está actuando como un voto memoria político-social, si le ponemos una etiqueta. Puede ser incluso una respuesta que mezcla castigo, que mezcla desconfianza, pero sobre todo, y creo que esto es lo más importante, sobre todo reivindicación territorial frente al poder central. Entonces, creo que esa última parte podríamos tal vez diferenciarla, por ejemplo, con Imbabura, el tema del territorio, que fue el territorio del paro nacional, fue incluso un no en donde no necesariamente es un procorreísmo, que es lo que hablábamos al principio, no necesariamente endilgarle este no a estos espacios caudillistas, no partidistas, ni tampoco es antinovoa ideológicamente, es un no que dice no confiamos en el Estado cuando promete reformas desde arriba, sobre todo por todo lo que significó esa criminalización de la protesta en varios espacios de interlocución gubernamental. Hay una desconfianza histórica también hacia el poder central, hay un rechazo tal vez a cualquier intento refundacional sin participación territorial, que es un poco lo que también trató de marginar a partir del paro, y es tal vez un voto defensivo, Fabricio, frente a esta criminalización que te decía hace un rato. Tal vez una lectura que puede ser un poco más sencilla es que para amplios sectores indígenas o rurales, una constituyente convocada desde un presidente que tal vez no tiene legitimidad territorial,
es vista como una escritura de un país sin ellos. Entonces, ese no funciona como un, no será Montecristi sin nosotros, pero tampoco será Noboa sin nosotros. Entonces, podría establecerse un poco esto que te decía de un voto memoria desde lo político-social. Esa es la lectura que puedo dar en relación a lo que has planteado. Pedro, sobre estos resultados así, viendo por las particularidades, ¿no? Escogí Manabí, obviamente, porque es un bastión de Revolución Ciudadana. Escogí Tungurahua porque ha sido un bastión del novoísmo. Escogí Imbabura por el paro. Escogí Azuay por la marcha. Un poquito para analizar por ahí. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Es decir, ahorita la pregunta es cómo se parte el Ecuador, digamos, ¿no? Es decir, qué provincias, digamos, votarían o votaron a favor finalmente de la tesis del presidente, qué provincias no, en qué preguntas sí, en qué preguntas no, digamos, porque claro. Te voy a cortar un minutito. Sí. Vamos a enlazarnos rápidamente con la cadena del CNE que van a presentar en este momento un reporte. Perdón, Pedro, regreso incluso para analizar lo que diga la presidenta del CNE. Póngale, por favor. Radio y televisión. En este espacio conoceremos el reporte de los resultados preliminares del referéndum popular 2025. Saludamos a la magíster Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, magíster José Cabrera Zurita, consejero del Consejo Nacional Electoral, magíster Estela Acero, consejera del Consejo Nacional Electoral, doctora Elena Nájera Moreira, consejera del Consejo Nacional Electoral. Damos paso a la magíster Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, presidenta. Buenas noches. Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas noches. Al cerrar esta jornada de información, el Consejo Nacional Electoral ha demostrado al país, una vez más, su eficiencia técnica, su transparencia y el absoluto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Debemos destacar que la participación en este proceso electoral bordea el 82%, reafirmando así el compromiso cívico del Ecuador. Esta participación es la base de la legitimidad de este evento democrático y la prueba más clara de que nuestra sociedad está comprometida con su democracia. Nuestro reconocimiento público al trabajo realizado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y a las instituciones que integran la Mesa de Seguridad Electoral, a las misiones de observación electoral nacional e internacional, a los más de 86,000 delegados de las organizaciones políticas y sociales que nos acompañaron durante toda esta jornada, a nuestros queridos funcionarios electorales que con profesionalismo dedicaron su esfuerzo y conocimiento a la preparación, desarrollo y culminación exitosa de esta jornada. Ecuatorianos y ecuatorianas, siendo las 21 horas, llevamos más del 65% de actas escrutadas a nivel nacional, con una tendencia marcada en las 4 preguntas de referéndum y consulta popular 2025. Corresponde al Pleno del CNE, en cumplimiento de la ley, instalarse en audiencia pública nacional de escrutinios para conocer y aprobar las actas de los resultados de cada una de las provincias del país, las 3 circunscripciones del exterior y finalmente proclamar los resultados oficiales. Mientras tanto, nuestra página web, nuestra CNE app, estarán a disposición de la ciudadanía y medios de comunicación para la consulta respectiva. Hoy, el Ecuador se ha pronunciado en paz, en alegría y defendiendo su democracia. Buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la magíster Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. A todos ustedes, gracias por ser parte de estas cadenas nacionales. Les invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales. En el referéndum y consulta popular 2025, la decisión es tuya. Buenas noches.
que dentro de la planificación del Consejo Nacional Electoral estaba previsto que a las 22 horas también iba a haber un último reporte, pero claro, esto fue muchísimo más rápido, creo que de lo que todos esperábamos, ¿no? Y la propia presidenta acaba de advertir primero, la participación 82%, es básicamente el promedio, ¿no? de participación de la gente. Aquí en el Ecuador tenemos un promedio de 17, 18% de ausentismo, que es histórico. Pedro me recordaba que en 2021 tuvimos un ausentismo un poco más alto, pero en el caso histórico del Ecuador, ese ha sido la media, ¿no? El promedio con el cual vamos los ecuatorianos, tomando en cuenta que el voto aquí es obligatorio. Y luego nos ha dicho que ya esto ha superado el 71%, ya ha reconocido la presidenta que esto es irreversible. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pensará alguna gente que hablaba y anticipaba el fraude, ¿no? Retomo con Pedro. Pedro, te había interrumpido primero la interrogante que te había planteado y después me gustaría que analicemos lo que acaba de decir la presidenta. Pero me parece importante lo que tú acabas de plantear ahorita. Porque sobre el tema del fraude, pero además sobre el tema del desorden también. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo proceso eleccionario también ordena o desordena absolutamente todo. Es decir, y ahora, ¿cómo se sostiene la narrativa del correísmo de decir la tinta mágica, por ejemplo? Es decir, ahora sí reconozco los resultados. Va a ser difícil sostener aquello. Es decir, va a tener un efecto político, finalmente, es su narrativa de cara a las elecciones, digamos, de este año en segunda vuelta. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo se desordena o se ordena el gabinete presidencial? Es decir, ¿va a haber un reacomodo finalmente de fuerzas? ¿Va a haber un reacomodo, digamos, del gabinete presidencial? Lo que pueda hacer el gobierno finalmente en las próximas horas o días un poco será clave, aunque, digamos, el gobierno siempre nos ha demostrado finalmente que de todas maneras hace, digamos, cosas que no están, digamos, en el guión, ¿no? Pero me parece que es fundamental eso, regresar a ver cómo queda el gobierno finalmente con estos nuevos procesos, porque el Ecuador no se acaba ni empieza finalmente con esta consulta popular, ¿no? Es decir, digamos, hay que ver, ¿no es cierto?, cuál es la relación ejecutivo-legislativo, qué otras figuras pueden capitalizar esto. Leía unas declaraciones, por ejemplo, de Aquiles Álvarez, ¿no? Es decir, cómo esto le apuntala finalmente a Aquiles Álvarez. Eso te decía, un ganador podría ser Aquiles. Es que depende finalmente. O sea, ¿cómo lo leas, no? Me refiero. Depende cuánto capital político invirtió en el proceso eleccionario y cómo ese capital político, ¿no es cierto?, se ve reflejado en la percepción de la ciudadanía, digamos, ¿cierto? Pero no solo es de eso, es decir, cómo queda finalmente Álvarez de cara a los procesos judiciales que tiene, ¿no es cierto? Porque este es un golpe político para el gobierno. Entonces, claro, nadie quiere estar subido con el, digamos, perdedor de un proceso eleccionario, ¿no? Entonces hay que ver cómo se reacomodan, digamos, las fuerzas en el legislativo, en la justicia, ¿no es cierto?, que no es menor, ¿verdad? Es decir, cómo finalmente sus enemigos o los enemigos del gobierno tienen que enfrentar procesos, digamos, judiciales. Todo eso tiene que ver porque se desordena la política, digamos, ¿no? Cuando tú tienes derrotas como la que acaba de sufrir el gobierno. Retomo cuando te interrumpí, estos resultados de provincias que te mencionaba, ¿cómo les lees? También hay que ver el desorden finalmente que esto provoca, es decir, cómo se parte el Ecuador, es decir, qué provincias finalmente, como por ejemplo Tungurahua, en donde él sí gana, ¿no es cierto?, en la mayoría de preguntas, con un margen pequeño, cómo, digamos, se reacomoda aquello, cómo se reacomoda finalmente Manabí, en donde de una u otra manera, ¿no es cierto?, sigue siendo una provincia quizás más ligada al correísmo, pero que en la segunda vuelta del 2025 Luisa González no creció abruptamente, ¿no? ¿Cómo queda en Guayas, por ejemplo, con la figura de Aquiles Álvarez? Es decir, es súper interesante esto porque, repito otra vez, los que hacemos análisis político y analizamos la ciencia social y política, para nosotros esto recién empieza. Ver finalmente cómo se mueve, digamos, el tablero político y además de cara finalmente a un año preelectoral, que es el 2026, con las elecciones del 2027 que vienen. Ahora, yo había mencionado Manabí, Tungurahua, Imbabura, Azuay. Voy a Loja, de donde es oriunda nuestra invitada Tanya Torres. Y Loja también ha sido una provincia no correísta, una provincia más bien anticorreísta. Y eso usted lo sabe, Tanya, usted que es lojana, usted conoce cómo es el comportamiento de sus coterráneos. Pero, por ejemplo, en Loja, el no le gana al sí en la pregunta 1, que es la de bases militares, tiene el 51,35%. Esto no va a variar. Miren ustedes que del total de actas, que son 1.344, ya están validadas 1.063. O sea, va a ser casi imposible que esto cambie. En la pregunta 2, en cambio, el sí, que es la eliminación del fondo partidario, tiene el 53% versus 47% del no. En la pregunta 3, respecto de la reducción del número de asambleístas, y ojo que Loja tiene 4 asambleístas, ¿no? El sí tiene el 59%,
el no tiene el 41% y en la consulta popular ahí sí, el no alcanza el 52% y el sí el 47%. Es decir, Loja en 2 preguntas apoyó el sí y en 2 preguntas apoyó el no. ¿Cómo se entiende esta actitud de los lojanos? Usted que me puede un poquito ilustrar gracias sobre Fabricio, y sobre todo gracias por identificarme, siempre súper orgullosa de Además, mi usted tierra. sabe que es una tierra que yo quiero mucho y siempre me tratan a mí con un cariño espectacular en Loja. Gracias. Mira, yo lo veo sinceramente como que los lojanos hemos vivido por años una crisis de representatividad. Y creo que eso se refleja justamente en las preguntas que se complementan, ¿no? La pregunta de no presupuesto para los partidos políticos y reducción de asambleístas, porque aquí nadie nos representa. Entonces, creo que esta sí es realmente una, quizá una alzada de voz que hacen los lojanos en el sentido de somos una ciudad que usualmente está muy lejos, perdón que lo diga así, del centro, ¿no? De Quito, que usualmente nos olvidan. Ya cuando hay problemas de vialidad, Loja es la más afectada y la menos atendida. ¿Quién nos representa? Muy pocas veces nos sentimos representados. Una de las cosas, por ejemplo, en este momento Loja está viviendo el Festival Internacional de Artes Vivas, un presupuesto constantemente recortado. ¿Quién ha defendido el presupuesto? No digo que no lo han hecho, pero lamentablemente no se evidencia realmente la gestión. El tema de vialidad es un problema constante en Loja y en la provincia. Recordemos que en Loja hay 16 cantones. Entonces, la extensión territorial... Es una de las provincias que más cantones tiene, ¿no? Exacto, la extensión territorial de Loja es grande. Entonces, y las distancias son grandes. Entonces, cuando vemos que los políticos no nos representan, es que pues yo creo que estos son los resultados que estamos hoy viviendo en Loja y creo que evidentemente pues necesitamos que los gobernantes miren el filito de la patria también como parte de un Ecuador. Loja es una ciudad que siempre los lojanos decimos, usualmente nos toca migrar porque muy pocas oportunidades tenemos en nuestra tierra y nos toca salir, porque lamentablemente el centralismo sigue estando presente y la descentralización muy difícilmente llega a provincias como Loja, que son como la frontera sur del país y que finalmente pues siempre está exigiendo recursos, está exigiendo muchísimas cosas, pero que muy poco se ve. Y por ejemplo, los lojanos vemos con mucha admiración el desarrollo de una provincia muy cercana, que es Cuenca. Y decimos, bueno, o sea, ojalá tuviéramos la representatividad, ojalá tuviéramos quizá los gobernantes que han traído inversión a la SOA y no así ha sucedido con Loja. De hecho, hace poco el alcalde de Loja fue removido, ¿no? Fue removido del cargo. Quesada. Exactamente. Entonces hay una crisis política muy fuerte que creo que se evidencia en los resultados de esta referéndum. Hablando de las provincias, y acá gracias a Marcelo Chacón que me pregunta, ¿qué pasó con Cotopaxi? Creo que también es interesante revisar Cotopaxi. ¿Por qué? Porque el presidente al final del día centró ahí su base de operaciones durante el paro. El presidente dejó Quito y trasladó la sede del gobierno a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Y en Cotopaxi gana el no en todas. En la primera, 64%, en la segunda, 60%, en la tercera, 53%, y en la cuarta, la de consulta para constituyente, 65%. Y Fabricio, vale la pena decir que, por ejemplo, entre la primera y la segunda vuelta del 2025, Noboa en Cotopaxi creció 68% entre la primera y la segunda vuelta. O sea, es un bastión que usualmente, digamos, le da el voto a este voto no correísta, digamos, usualmente. Que le dio a Lazo en su momento. Que también, le dio a Lazo en su momento. No. Sí. Pamela León, la tengo nuevamente a Pamela conectada. ¿Cómo analizamos este anuncio de Diana Tamain? Primero, y luego un poquito para alimentar a tertulia con estos resultados también de Cotopaxi que he mencionado, o lo de Loja también. Fabricio, voy con lo de Cotopaxi porque en el momento en que se pusieron las declaraciones de Diana me estaban mandando otro link para conectarme, entonces no las pude escuchar. Pero bueno, primero hay que recordar lo que simbolizó el traslado, ¿no? Que fue de hecho un acto simbólico de poder.
el mensaje era claramente, me instalo en territorio indígena, en territorio rural, de protesta histórica, pero desde aquí gobierno y controlo, que era más o menos, digamos, si podríamos darle una frase a ese simbolismo, podría llegar a ser esa. Ahora, Cotopaxi es territorio emblemático del movimiento indígena y del paro nacional, pero sobre todo también de resistencia social al poder central. Yo podría decir que tal vez en términos políticos, trasladar la presidencia fue una puesta en escena para mostrar autoridad sobre un territorio que es históricamente desafiante, pero el desafío ahora se lo han puesto desde otro espacio. Podrás sentarte aquí, pero no gobiernas desde aquí. Entonces, muchas veces la presencia de algo no necesariamente simboliza la fidelización de eso que se sienta en ese espacio. Por eso hago la relación de puedes sentarte pero no gobernar. Es diferente. Entonces, tal vez es un gobierno que confundió la presencia física con legitimidad social, que es muy distinto. Territorialmente en Cotopaxi no significa que el hecho de estar u ocupar políticamente de alguna forma puede llevar a que ese despacho presidencial, estos actos oficiales, este gabinete territorial adquiera en igual proporción la legitimidad territorial, que es un poco lo que hablábamos también con Imbabura y Cuenca. No llevó necesariamente soluciones materiales. Hay un votante utilitario, Fabricio, que hay que tomar en cuenta. Ese votante utilitario es el que analiza amenazas, y las amenazas son factores externos que pueden afectar mi círculo rutinario, y ese círculo rutinario requiere urgencias inmediatas y materiales. No cambió, por supuesto, no iba a cambiar las condiciones de pobreza, no iba a cambiar la represión histórica, no cambió la estructura productiva de alguna forma, y tampoco resolvió las demandas indígenas y campesinas que de alguna manera configuran el territorio. Entonces el votante vio claramente que era un gesto escénico, posiblemente, y obviamente, como decía Pedro, y con mucha responsabilidad, estamos analizando por sobre cómo se está partiendo el país. Entonces, ese análisis que podríamos hacer sobre estas inferencias que estamos concluyendo de alguna forma, generando hipótesis, es que este gesto escénico no necesariamente logró concentrarse en una transformación social, y en consecuencia puede ser un acto de no nos gobiernas porque trabajes desde aquí, sino porque mejores la condición de vida. Y este efecto, que puede ser un efecto boomerang, es tal vez una lección de esa apuesta estratégica que debería mirar hacia un control territorial, hacia quitarle también la narrativa y la criminalización que también se ejerció desde otros espacios de control en el paro, y presentarse también como un presidente nacional y no de élite urbana. Y este resultado electoral, que funciona, insisto, como un boomerang, es tal vez diciendo un Cotopaxi que vota no, y que le dice al país entero que el simbolismo gubernamental no sustituye la representación real. Pero yo creo que esa frase más bien es un eco transversal de otras provincias, Fabricio, porque vemos que también en espacios anticorreístas se está ocupando el no, y creo que también es un mensaje claro para decir que este no necesariamente es no a los clivajes. El no es profundamente reflexivo, tal vez hacia otros espacios que buscan consolidarse políticamente por fuera de la política institucional. Correcto. Para ir cerrando, obviamente en honor al tiempo de ustedes y también agradeciéndoles por destinarlo, y quiero empezar con Pedro. ¿Quién se puede atribuir la victoria del no? Claro, los de siempre ya aparecen ahí, los unos de un lado, los otros del otro lado. ¿Hay un ganador, o alguien puede decir, por mí ganó el no, Pedro? O sea, eso va a pasar, pero no, digamos, no es... Eso no ya está ocurriendo en este momento. Ya está ocurriendo, digamos, ya dos voceros del movimiento indígena, Churuchumbi e Isa, acaban, digamos, de no atribuirse la victoria, pero felicitar al pueblo indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba viendo las cifras de Imbabura, son impresionantes. Te lo dije. El no arrasó en Imbabura. Destrozas, ¿no? Entonces, sí, va a suceder. Ahí lo interesante cuando pasan esas cosas es que otra vez sacamos conclusiones fáciles, porque además siempre sacamos conclusiones fáciles, ¿no? Entonces, las elecciones finalmente del 2021, entonces ahí Herbas y su TikTok, entonces todo era TikTok y Herbas, es decir, siempre vamos a repetir, digamos, esos temas, ¿no? La gran pregunta es cómo se capitaliza quizás el silencio del gobierno. Ahorita el presidente Noboa acaba de poner un tuit, un post de X. Justo les acabo de pasar y ya lo vamos a proyectar. Reconociendo, digamos, la victoria, más bien la derrota, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay que ver, pero ¿de cara a qué? Es que ese es el punto. Es decir, un hecho político no es analizable en sí mismo y en soledad.
hay que ver finalmente quién puede capitalizar, ¿no es cierto? Puede capitalizar Aquiles Álvarez, como decía, de cara al 2027, puede capitalizar Pavel Muñoz de cara a una reelección, puede capitalizar finalmente la oposición en la asamblea al gobierno, puede capitalizar Pachacuti y recuperar los votos perdidos en la asamblea. ¿Una tercera vía puede capitalizar o no? Esto que le llaman la tercera vía. Es que para que capitalice la tercera vía tiene que nacer la tercera vía. Y tiene que haber alguien que lidere esa tercera vía. No necesariamente, puede ser una tercera vía, digamos... ciudadana. Sí, ciudadana, pero otra vez, ya digamos vamos a sacar las conclusiones fueron los videos de los Yasumidos los que hicieron que gane el no, y no funciona, no es tan sencillo. Es decir, tenemos que hacer mucha investigación cualitativa para determinar qué es lo que sucedió, porque además, qué es lo que sucedió que le da la razón a quienes finalmente sostuvieron que él no iba a ganar y a los que nos equivocamos, ¿no? Es decir, porque con el análisis que yo hice, con las cifras del CIES, digamos, otro era el escenario, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien finalmente si es que esa capitalización de la victoria cala o no cala. Eso es otra cosa también. Eso es supremamente importante. Es decir, porque yo puedo salir a decir, yo capitalizo esta victoria, por mí finalmente ganó el no, pero otra cosa es si la gente, digamos, lo percibe o no lo percibe, ¿no? Pongamos el post del presidente Noboa, por favor. Pongámoslo en pantalla. El presidente Noboa hace 6 minutos, a las 21 horas con 14 minutos, posteó en su cuenta de X. Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos. Gracias. Tania Torres, ¿cómo le suena a usted esta admisión de la derrota por parte del presidente, que yo sí la saludo y la destaco? El presidente no es que está hablando del fraude, no habla de otro tipo de cosas, sino que reconoce el resultado. Sí, Fabricio, y es justamente lo que te decía hace poco, ¿no? Que yo espero que realmente el gobierno acepte de buena manera estos resultados y creo que lo está haciendo. Y eso es importante, ¿no? Sobre todo si hablamos de un país democrático en donde respetamos la voluntad del soberano. Decir que creo que sin duda el tablero político le ha dejado al presidente una gran lección. Se enfrentó muchísimo con los movimientos sociales, se enfrentó muchísimo, recordarás, Fabricio, con la Corte Constitucional, que prácticamente fue tildado como un enemigo. Hubo una marcha en contra de la Corte Constitucional, cuando realmente sabíamos que lo que hacían los jueces de la Corte Constitucional era cumplir con su trabajo. Entonces, creo que hubieron una serie de elementos que sin duda tienen que ser analizados por el gobierno, que finalmente a día de hoy nos tienen en esta situación. Aceptar, creo que es un acto político importantísimo, aceptar la derrota, porque sin duda pues, se trataba de un referendo y consulta popular propuesta por el gobierno. Y entender que la ciudadanía finalmente tiene exigencias. Y tiene exigencias en el día a día, ¿no? En que yo escucho cuando la gente repite esta idea de igual pase lo que pase en la política, todos mañana nos levantamos a trabajar. Sí, la diferencia es en qué condiciones nos levantamos a trabajar, porque es clarísimo que todos, nuestras familias, nosotros luchamos por salir adelante. Las condiciones es lo que realmente nos permite a día de hoy entender que el gobierno tiene una lectura muy clara de lo que busca la ciudadanía, y es realmente sentir las políticas públicas, es realmente que los niveles de inseguridad bajen, porque las personas que estamos saliendo salimos con miedo, Fabricio. Cuando nosotros vamos al sistema de salud, sabemos que no nos van a atender y que no hay medicinas, y que tenemos que gastar si nos enfermamos. Eso es lo que necesita el ciudadano del día a día. El ciudadano trabajador, ¿sí? El ciudadano trabajador tiene exigencias y creo que esa es la respuesta que el día de hoy ha dado la ciudadanía, y creo que es un acto político importante el hecho de que el presidente de la República acepte los resultados, pero además de aceptar los resultados, tratar de buscar la forma de realmente buscar soluciones a los grandes problemas que enfrenta el país. A mí sí me parece importante que el presidente tenga este gesto de aceptar el resultado, sinceramente. Yo creo que es un gesto plausible que contribuye a la paz social. Miren ustedes cómo a las 5 de la tarde algunos opinadores, los de siempre, ya hablaban del exit poll, que no sé qué, cuando resulta que no hay exit poll, no hubo exit poll. Así de simple, pero ya empezaron a instalar narrativas. Acá tenemos al presidente, que creo yo hace lo correcto al reconocer el resultado. Pamela León, ¿cómo analiza usted este reconocimiento de la derrota electoral del presidente Noboa?
Responsable, sobre todo porque lo distancia de la última experiencia que hubo en cuanto a la proclama de resultados de la segunda vuelta frente a lo que personificó el correísmo. Hay una distancia simbólica sobre cómo actuó el correísmo, principal adversario, frente a cómo actúa el presidente frente a esta derrota en este plebiscito de poder. Sin embargo, creo que sí deja un par de lecciones, ¿no? Porque sí puede llegar a ser más complicado ahora criminalizar digamos, el desacuerdo político, que es un poco lo que se pretendía hacer. El no, por ejemplo, se vio asociado a través de tweets del presidente con corruptos, con violentos, incluso se trató simbólicamente de alinear esta discusión sobre la cárcel y demás, sobre quién es el bien y quién representa el mal. Yo decía que incluso esto padecía una condición moral religiosa entre la Constitución que viene a refundar y a redimir a la patria. Y creo que la lección aprendida es que no se puede criminalizar el desacuerdo político, sobre todo porque esa táctica discursiva erosiona el pluralismo. Entonces no podemos decir que hoy la mayoría es criminalizable. Esta forma de aceptar es también aceptar que no puede estandarizar y estigmatizar, que es un poco como se ha venido resolviendo el gobierno a lo largo de, digamos, de una gestión que ha sido bastante electorizada. Es lo que decía al principio, lo plebiscitario para legitimar, digamos, su reputación y poder ya no es suficiente. En este momento, la condición de gestión se vuelve realmente su principal táctica de reputación. Y lo que de alguna manera lo podía haber sostenido antes, que es siempre enmarcar un enemigo para que el gobierno siempre resulte elegido, hoy no necesariamente va a ser ese, digamos, elemento que pueda sustituir al plan. La urgencia no puede sustituir al plan. Desde este momento podríamos decir que Noboa deja de ser este político no proveniente de esta clase política no rechazada antes, sino que ahora necesariamente necesita invocar al pueblo cohesionado para poder ahora sí construir una imagen reputacional que pueda legitimarse desde la gestión. Eso va a ser lo complicado porque ahora sí tenemos que ver un plan estructurado a mediano y largo plazo. Correcto. Quiero agradecerles a los tres a la distancia, Pamela León. Gracias por conectarse. Superamos los problemas técnicos que tuvimos al inicio. Fue una charla muy enriquecedora y acá en el estudio valoro la presencia de Pedro Donoso y de Tania Torres para tratar un poquito de leer el resultado electoral que ya es una tendencia. Voy a la pausa y al regresar simplemente para cerrar actualizaremos un poquito los últimos datos, las últimas cifras. Revisaremos qué pasa con Pichincha y Guayas en donde el escrutinio está muy adelantado. Aquí en Proyecciones 2025 por RTV y Primera Plana.